Las reglas del archivo ciego. No estoy seguro de por dónde empezar, pero tengo que escribir esto. No puedo contárselo a nadie en persona. Si lo hago, creo que la cosa vendrá a buscarme de inmediato. Ya ha pasado un mes desde que renuncié, pero el pánico sigue aquí, atornillado a mis costillas. El lugar se llama el archivo K-19. Técnicamente, es una instalación de preservación de datos críticos, operada por una subsidiaria de la que nunca oirás hablar. Lo que realmente es, un búnker de la Guerra Fría, excavado a 120 metros bajo tierra, cerca de la frontera con Nevada. Un lugar diseñado para sobrevivir a un holocausto nuclear, lo cual, irónicamente, es probablemente el único tipo de evento que la cosa de allí no sobreviviría. El proceso de contratación fue ridículamente simple. Yo estaba en un pozo financiero y el anuncio ofrecía un salario absurdo por archivado y mantenimiento de rutina. Solo pedían discreción absoluta y disponibilidad para trabajar en turnos de 14 días ininterrumpidos. Mierda, pensé. Podría archivar Biblias desnudas si me pagaban tanto. No hubo entrevistas complejas, solo una charla de 10 minutos con un hombre que nunca miró a mi cara, a quien llamaré el supervisor. Él solo repasó la lista de reglas. Y créanme, las reglas lo son todo. Cuando llegué al K-19, la primera impresión no fue de ciencia ficción, sino de cemento y silencio absoluto. La presión atmosférica cambia drásticamente en cuanto cruzas la esclusa de aire principal. Es un zumbido denso que te tapa los oídos y que nunca se va del todo. La luz es tenue y constante, no hay ventanas, por supuesto. Mi predecesor, un tipo llamado Marcus, había desaparecido 3 días antes de mi llegada. El supervisor me dijo que Marcus había sido transferido abruptamente, pero su armario seguía abierto y su taza de café estaba aún sobre la mesa de la pequeña sala de descanso. Eso fue mi primera señal de alarma, pero el cheque prometido era demasiado grande para ignorarlo. Mi trabajo era sencillo: catalogar y mover carretes de cinta magnética y unidades de estado sólido de alto secreto de un área a otra para una oxigenación programada. La tarea en sí era aburrida. El horror residía en cómo tenía que hacerlo. El supervisor me hizo memorizar las reglas operacionales de bóveda. Las tengo grabadas a fuego. Algunas eran normales, protocolos de incendios, control de humedad, pero 5 de ellas eran imposibles. Eran los pilares. Asterisco 1. El régimen del silencio, 1 a 3. Este es el periodo más crítico. De la 1 de la madrugada a las 3 de la madrugada, no puedes emitir ningún sonido. No puedes toser, ni mover los pies, ni escribir en el teclado. Tienes que cronometrar tus movimientos antes de la 1. Durante ese tiempo, debes estar inmóvil en la estación de control, mirando el monitor en blanco. Asterisco: si un carrete cae, o si tu estómago ruge, no te muevas. Permanece inmóvil hasta el 03:01, no hay excepciones. El supervisor me hizo jurar esto por escrito. Asterisco 2. El mantenimiento de la ilusión asterisco cada día, a las 14 horas, debes mover la unidad 77 Delta, una caja de metal de unos 30 kilos, desde la sala bóveda este hasta la sala bóveda oeste, y luego devolverla. Lo importante es el camino. Asterisco: debes dejar una huella visible en el polvo y luego limpiar meticulosamente tus propias pisadas al regresar. El supervisor insistió en que esto era para mantener un registro de actividad en el sistema óptico, pero el archivo K-19 no tiene un sistema óptico en esa sección. Es solo una tira de cemento iluminada por una luz roja y solitaria. Era una procesión ridícula, pero era obligatoria. Asterisco 3. Las 3 llamadas perdidas asterisco cada turno de 14 días, el teléfono satelital en la estación de control sonará exactamente 3 veces. Siempre será un número desconocido. Asterisco: bajo ninguna circunstancia debes responder o colgar la llamada, debes dejar que suene hasta que se corte solo. Si respondes, el supervisor dijo, el K-19 te reemplazará. Nunca me explicó qué significaba eso. Asterisco 4. 0 contacto con el exterior, protocolo de aislamiento total: no puedes llevar tu teléfono personal. El ordenador de la estación de control no tiene acceso a Internet.
Esto era molesto, pero comprensible por la naturaleza de los archivos. Lo que no era comprensible era porque el supervisor venía cada mañana a revisar mi registro de inventario, y si encontraba un solo error en la numeración de los carretes, me hacía reescribirlo todo. La exactitud es la barrera, me dijo una vez, con una frialdad que me erizó los pelos. Asterisco 5. La maniobra del pasaje estrecho, solo si es absolutamente necesario. Esta regla era la que más me asustaba. Había un túnel de servicio, muy pequeño, que conectaba el área de archivos principal con un generador auxiliar. Se suponía que estaba sellado, pero la puerta de acero tenía un pequeño hueco en la parte inferior, del tamaño de una caja de zapatos. Si escuchaba un sonido que no podía identificar, o si sentía un cambio de presión anormalmente rápido, tenía que hacer la maniobra, entrar en el túnel, sellar la puerta lo mejor posible y esperar a que el sonido cesara. Y la clave era, asterisco nunca, jamás, por nada del mundo, mires hacia la ranura en el suelo. Pasé mi primera semana en una tensión nerviosa constante, obsesionado con mi reloj. Hice el mantenimiento de la ilusión religiosamente, moviendo la maldita caja y limpiando mis huellas, sintiéndome como un loco. Sobreviví el régimen del silencio las primeras noches, sentado en la oscuridad artificial, sintiendo como mi corazón latía demasiado fuerte. Fue durante la segunda semana, el día 9 para ser exactos, cuando algo se salió del guión. Ya había pasado el régimen del silencio de esa noche. Estaba a las 3:30 de la mañana, reanudando mi trabajo de inventario. Estaba moviendo unos archivos de cinta en una caja, cuando noté que uno de los carretes tenía una etiqueta que no correspondía al sistema de catalogación. Era una etiqueta vieja, escrita a mano con tinta desvanecida, que simplemente decía: Asterisco Marcus. R9 asterisco. Marcus era el tipo que había desaparecido. R9 era el nombre de un sector que se suponía que estaba totalmente vacío y desactivado desde los años 80, según los planos que me había dado el supervisor. Pensé que tal vez Marcus había dejado su nombre como una broma. Tomé el carrete y lo dejé sobre mi escritorio, planeando preguntarle al supervisor a la mañana siguiente. Fue un error. 5 minutos después, mientras tipeaba el resto del inventario, la pantalla de mi monitor parpadeó. Un mensaje de error apareció brevemente, un código que nunca había visto. Y luego, el monitor se puso negro. Pensé que era un fallo de energía, pero las luces del búnker permanecieron encendidas. Me levanté para revisar el generador auxiliar, sintiendo ese pánico húmedo empezar a subir por mi garganta. Y fue entonces cuando lo escuché. El sonido no vino del generador. Vino de las bóvedas la zona por la que acababa de pasar. Era un sonido que rompía el silencio opresivo del búnker, un raspado lento y pesado, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo muerto por el suelo de cemento, acercándose a mí. No era un ruido de maquinaria. Era orgánico, pero monstruosamente grande. Miré mi reloj. Eran las 3:41 de la mañana. Estaba fuera del régimen del silencio, pero el archivo K-19 me había enseñado que las reglas eran flexibles y la realidad del terror era constante. El raspado se detuvo a unos 20 metros de distancia. Y luego, escuché un segundo sonido, muy suave, que me hizo temblar hasta los dientes. Era el sonido de la unidad 77 Delta, la caja de metal de 30 kilos que yo había movido horas antes, siendo arrastrada hacia el pasaje estrecho. Y no era arrastrada de forma uniforme. Era jalada a tirones, como si algo estuviera usando solo 2 dedos. Algo que no podía ver. Corrí hacia el pequeño túnel de servicio. Era la única salida que conocía. Me metí de cabeza, empujando la puerta de acero detrás de mí. Cuando me arrastré hasta el centro del pasaje, me di cuenta de que la puerta no cerraba bien. Había un hueco, el mismo hueco del tamaño de una caja de zapatos, justo a la altura del suelo, donde la oscuridad total se encontraba con el cemento del archivo K-19. El raspado se detuvo justo al otro lado de la puerta. Estaba tan cerca que sentía el eco de la vibración en mis huesos. Podía escuchar algo pesado respirando. No era aire. Era un suspiro sordo, como el aire siendo succionado a través de un vacío.
Mis ojos, idiotas y traicioneros, se sintieron atraídos por la ranura inferior de la puerta. Yo sabía la regla, no mires hacia la ranura en el suelo. Pero el miedo es una fuerza que te obliga a confirmar su existencia. Y justo antes de que mi cerebro pudiera detenerlo, mis ojos se desviaron hacia el diminuto rectángulo de la oscuridad. Y entonces, una sombra, que no era solo la ausencia de luz, sino una densidad negra que parecía consumir la luz roja del pasillo, se deslizó justo debajo del borde de la puerta de acero. Era pequeña, no más grande que mi pulgar, pero se movía con una precisión horripilante. No se detuvo. Simplemente se deslizó, sin hacer ruido, hasta que estuvo justo en mi lado del túnel. Y luego, empezó a crecer. La sombra no creció como una mancha de aceite, sino como una amalgama de carbón frío, denso, que absorbía la luz. Se extendió por el suelo del túnel estrecho, justo a la altura de mis botas, y se elevó ligeramente. No tenía forma definida, pero yo percibía contornos, una especie de montículo gelatinoso que parecía pulsar sin corazón. Estaba a medio metro de mis pies, y yo estaba arrastrado de rodillas y codos, en un espacio que apenas me permitía respirar. El miedo me había paralizado, pero la adrenalina me había hecho respirar demasiado rápido, y ese aire caliente y húmedo rebotaba contra el cemento. Creo que me escuchó. O me sintió. La sombra se detuvo, y la densidad en mi lado del túnel aumentó tanto que la temperatura cayó de golpe. No era aire frío, era la ausencia de calor. Era como si la vida misma hubiera sido succionada del entorno. Justo en el centro del bulto oscuro, una protuberancia se estiró hacia mí. No era un tentáculo, sino más bien un cambio de gradiente dentro de la negrura, proyectándose hacia mi rodilla. Era lenta, deliberada, y cuando llegó a mi pantalón de trabajo, sentí un escozor inmediato, un dolor punzante y helado. No me atreví a moverme. Si hacía el más mínimo ruido, sabía que la regla del pasaje estrecho se iría al demonio, y lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta vendría con toda su fuerza. La cosa se quedó allí, tocándome. Era un tacto sin presión, como si una mano invisible de hielo seco se hubiera posado sobre mí. Lo más aterrador fue cuando la escuché. No a través de la sombra, sino a través de la misma estructura del búnker. Un sonido que no era humano ni animal, sino una resonancia baja, una vibración que parecía salir del cemento. Era como el sonido de la palabra, hambre. Entonces, la protuberancia se retiró, lenta y suavemente, volviendo a fundirse con el resto de la mancha oscura. La sombra entera pareció suspirar, y comenzó a deslizarse hacia atrás, volviendo a pasar por la rendija de la puerta de acero, reduciéndose de nuevo a esa pequeña astilla de negrura absoluta. En cuanto la última partícula desapareció, el calor de la sala regresó, golpeándome como una pared húmeda. Me quedé temblando en el túnel, mis músculos gritando por el esfuerzo de haberme quedado quieto. Pude sentir un hormigueo agonizante en la rodilla. Cuando finalmente me arrastré fuera del túnel de servicio, comprobé mi pantalón. No había sangre, pero la tela en el punto de contacto estaba cristalizada, como si se hubiera congelado instantáneamente y luego descongelado. Había una mancha de color gris pálido. Me había tocado. Había roto la regla de no mirar, y la cosa me había dejado su firma. Sabía que no podía quedarme allí. El búnker estaba en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio diferente, cargado de expectativas. La criatura había interactuado conmigo, y no parecía haberle gustado lo que encontró. O tal vez sí. No quería saberlo. Regresé a la estación de control, pero primero tuve que pasar por las bóvedas este. El aire allí olía a ozono quemado y algo más, algo metálico y rancio. Encendí mi linterna. Y sí, la unidad 77 Delta, la caja de metal de 30 kilos que servía para el mantenimiento de la ilusión, estaba justo donde la había dejado la última vez. Pero no estaba intacta. La caja estaba en el suelo, y el asa superior de transporte, de metal sólido, había sido doblada. No golpeada, sino retorcida y doblada sobre sí misma con una fuerza que desafiaba la ingeniería humana. Era como si un niño hubiera torcido un juguete de alambre delgado. Pero esto era acero industrial.
El supervisor decía que esa caja no contenía nada importante, era solo para el ritual. Ahora, parecía que lo que sea que estuviera ahí abajo había estado jugando con ella. Lo peor fue lo que encontré al lado de la caja. En el suelo polvoriento, en lugar de las huellas que yo había borrado cuidadosamente horas antes, había una nueva marca. No era una pisada, ni el rastro de la caja siendo arrastrada. Era una línea. Una línea delgada, precisa, trazada en el polvo como si un pincel extremadamente fino hubiera pasado por ahí. Era larga, quizás de 3 metros, y conducía directamente a la entrada del túnel de servicio del que acababa de salir. Era como una nota, dejada allí para que la encontrara. Corrí de vuelta a la estación de control. Me senté frente al escritorio, sintiéndome descompuesto. La computadora ya se había reiniciado, pero no se abrió en la interfaz de inventario. En su lugar, el fondo de pantalla había cambiado. Ahora era una imagen simple, la silueta de un carrete de cinta magnética, como el que había encontrado antes, pero digitalizado. Y justo debajo, el texto. Asterisco R9. Catalogación no aceptada, asterisco. Miré el carrete físico, el de Márquez, que aún estaba sobre el escritorio. La cosa había sabido que lo había movido. Había reaccionado al quiebre en la precisión, a la inexactitud que el supervisor temía tanto. Había venido a corregir el error por sí misma. En ese momento, mi paranoia se cristalizó en terror puro. Las reglas no eran para protegerme de un fallo de sistema, eran una rutina para apaciguar a la entidad, para mantenerla a raya, para que el K-19 funcionara sin incidentes. Cada regla era una barrera ritual, y yo acababa de romper una, y la cosa había respondido. Esto no era un poltergeist. Era una inteligencia atrapada o residente que se alimentaba del orden y odiaba la sorpresa. Intenté llamar al supervisor. El teléfono de línea interna estaba muerto. Intenté la radio de emergencia. Estática pura. Estaba solo, a 120 metros bajo tierra, con una entidad que estaba molesta por la etiqueta incorrecta de un carrete. Me levanté para tirar el carrete de Márquez al contenedor de desecho sellado. Si lo quitaba del escritorio, tal vez eso bastaría. No llegué a dar un paso. Asterisco reading. El sonido fue ensordecedor en el silencio del búnker. Mi corazón se detuvo. Era el teléfono satelital, el que solo sonaba 3 veces por ciclo de 14 días. Yo estaba en el día 9. Este era el primer anillo. El número en la pantalla era 000. Desconocido. Asterisco regla 3, no debes responder o colgar la llamada. El pánico me hizo mirar el auricular. Lo más fácil del mundo sería levantarlo y hacer que el ruido se detuviera. Pero recordé la advertencia del supervisor, si respondes, el K-19 te reemplazará. Era una tortura acústica. Cada reading era un latigazo. Me forcé a sentarme, apretando los dientes y cubriendo mis oídos inútilmente. El timbre era agudo y persistente. Y no era solo un tono monótono. Sentí que había una pausa antinatural entre cada repique, como si la persona o la cosa que llamaba estuviera esperando deliberadamente el momento perfecto para volver a tocar. Como si supiera cuánto dolía el sonido en ese silencio. El primer anillo fue a los 3:52 de la mañana, conté los segundos. El reloj digital parecía moverse en cámara lenta. 15 segundos, 20 segundos, el teléfono seguía sonando. Justo cuando pensé que iba a gritar, en el repique número 47, algo en el timbre cambió. No se detuvo. Pero por una fracción de segundo, entre un ring y el siguiente, escuché algo más a través de la bocina. Era débil, pero inconfundible. Era el sonido del cemento siendo raspado lentamente, justo como lo había escuchado en el pasillo, pero ahora venía directamente a través de la línea. Y luego, una voz. No eran palabras. Era un gorgoteo profundo y húmedo, y aunque no tenía articulación humana, logré distinguir, o al menos mi mente aterrorizada lo interpretó así, una sílaba que se repitió con insistencia antes de que el timbre volviera a dominar el sonido. Asterisco R9. R9.
R9, asterisco. El sonido del raspado se hizo más fuerte. Dejé de respirar. La cosa estaba llamando, y estaba usando la línea de seguridad. Seguí inmóvil, esperando que se cortara, rezando para que no llegara a las 3 llamadas. En el repique número 61, el teléfono se detuvo abruptamente. Silencio total. Me desplomé en la silla, empapado en sudor frío. Sobreviví a la primera llamada. Pero no a la segunda. Lo que pasó después me hizo entender por qué Márquez se había ido tan rápido, y por qué mi supervisor estaba tan obsesionado con la exactitud. Porque la siguiente llamada, 1 hora después, no fue del número desconocido. Fue de un número que yo reconocía. El número de la estación de control. Estaba llamando desde dentro del búnker. Y cuando sonó, escuché un ruido al otro lado de la puerta de acero de la estación de control, como si algo pesado acabara de caer justo al lado. El terror que sentí cuando el teléfono satelital volvió a sonar superó cualquier cosa que haya experimentado. Las tripas me ardían. No era un número desconocido. En la pantalla parpadeaba un texto, asterisco línea local K19. Estación auxiliar. No hay ninguna estación auxiliar en los planos. Solo la estación de control donde yo estaba y la oficina sellada del supervisor. El timbre era idéntico, pero esta vez venía acompañado de un eco mecánico, como si la llamada se estuviera realizando en un lugar cercano, reverberando contra el metal. Simultáneamente al primer ring, escuché un golpe sordo y húmedo justo al otro lado de la puerta de acero reforzado de la estación de control. Y luego, un arrastre lento, como si algo estuviera usando una fuerza considerable para empujar el borde de la puerta de salida, raspando el cemento. Recordé las palabras del supervisor: si respondes, el K-19 te reemplazará. Si colgué, el supervisor me mataría por desobedecer. Si dejé que sonara, la cosa que estaba llamando desde la estación auxiliar, y que estaba ahora al otro lado de mi puerta, seguiría raspando. Eran las 4:58 de la mañana. Tenía que llegar a las 6 de la mañana para el cambio de turno, si es que había un turno, y la llegada del supervisor. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, seguido de un sonido de crujido. Era el marco de la puerta cediendo bajo la presión externa. La criatura, o lo que fuera que usaba el teléfono y arrastraba la caja 77 Delta, estaba tratando de entrar. Miré el teléfono. Asterisco segunda llamada. No responder, el timbre seguía. Era una trampa perfecta. El sonido me estaba volviendo loco, y el monstruo estaba rompiendo la puerta. Tuve que elegir el mal menor. La criatura al otro lado de la puerta era inmediata, física. La regla 3 era sobre la permanencia en el búnker. Podría lidiar con la cosa si se detenía el timbre. Mi mano se disparó. Levanté el auricular en el 10º repique. El timbre se detuvo. Silencio. Hola, mi voz salió como un chillido áspero y roto. Al otro lado, no hubo estática ni el gorgoteo de R9. Solo un silencio profundo, respirado. Y luego, una voz. Era la voz de Márquez. Mi predecesor. Tú respondiste. Eres un idiota, susurró Márquez, y su voz sonaba distorsionada, como si estuviera hablando bajo el agua o a través de una gruesa capa de alquitrán. Debiste haber dejado que sonara. No tienes que contestar. No tienes que contestar, no. El susurro se desvaneció, y fue reemplazado por un llanto ahogado, no de dolor, sino de resignación. Luego escuché el sonido más horrible que mi mente podría haber imaginado. Era el sonido de un hueso humano siendo molido lentamente, y luego, el gorgoteo de R9 regresó, pero esta vez, estaba claramente articulado con la voz de Márquez, aunque profunda y resonante. Asterisco el archivo ciego acepta el nuevo ítem. El archivo ciego acepta el nuevo ítem, asterisco. Solté el auricular. Cayó golpeando el escritorio. La puerta de acero dejó de crujir. Todo el búnker K-19 se sumió en un silencio opresivo. La llamada se había cortado. Me arrastré hacia la puerta de la estación de control, comprobando el daño.
La parte inferior de la puerta estaba abollada y torcida, pero el sello había aguantado. La cosa se había retirado. ¿O simplemente había terminado su tarea? Me di cuenta de algo crucial. En el momento en que respondí, el archivo ciego había dejado de enfocar su energía en la puerta, porque yo ya había sido catalogado. El carrete de Marcus ya no estaba sobre mi escritorio. Había desaparecido, y la pantalla de la computadora regresó a la interfaz de inventario estándar. Pero ahora, la base de datos tenía un nuevo registro en el sector R9. Asterisco ítem, archivo humano. No catalogado previamente. Nombre, Marcus. Estado, procesado. Estaba claro. Cuando respondí al teléfono, la regla 3 no era una advertencia sobre la permanencia en el trabajo, sino sobre la permanencia en la existencia. Responder la llamada era permitir que el archivo te catalogara como un ítem para su procesamiento. Marcus no había sido transferido. Había sido archivado. Y al parecer, él había respondido la tercera llamada. Me senté, sintiendo un frío indescriptible. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romper mi caja torácica. Y si Marcus había sido el tercer ítem, y yo el cuarto, ¿quién había sido el primero y el segundo? El resto de la noche fue el infierno. Hice mi trabajo. No rompí ninguna regla. Limpié mis huellas. Me quedé inmóvil. Esperé. El miedo me mantenía en un estado de vigilia agónica. No volvió a sonar el teléfono. A las 5:58 de la mañana, el supervisor llegó. Estaba impecablemente vestido, con su bata de laboratorio gris, inexpresivo como siempre. Me saludó con un asentimiento breve. Inventario listo, dije, con la voz aún ronca. Él revisó mi registro en silencio. Pasó las páginas, y luego se detuvo en la hoja de inventario del sector R9. Has movido el carrete, Marcus. R9, afirmó, sin preguntar. Sí, pensé que estaba fuera de lugar. Lo siento. Fue un error. Ya no está en el escritorio, expliqué rápidamente. Él me miró por primera vez. Sus ojos eran claros, vacíos. La exactitud es la barrera, muchacho. Tocar lo que no debe tocarse. Eso es un error grave. El K-19 no perdona las inexactitudes. Lo sé. No volverá a pasar. Ya lo creo que no, respondió el supervisor, y su boca se curvó en lo que parecía ser una sonrisa de satisfacción profesional. Parece que el archivo ciego estuvo un poco alterado anoche. ¿Lo notaste? Le conté lo del ruido en la puerta, lo de la unidad 77 Delta y lo de la línea telefónica. Omití lo de la sombra en el túnel. Si no había pruebas físicas de mi visión, tal vez podía salvarme. El supervisor escuchó con la cabeza inclinada. Cuando terminé, él señaló el carrete de Marcus. Esa es la causa. Las reglas son para que la cosa no tenga que salir a corregir el inventario. Ahora bien, continuó, golpeando el escritorio con el dedo, hay una consecuencia por haber roto la regla 4, contacto 0 con el archivo ciego, al mover el carrete, y la regla 3, contestar la llamada de proceso. Sentí que el aire se me iba. ¿Me van a despedir? Despedirte es demasiado simple, dijo él. Hay que mantener el archivo. Y ahora el archivo tiene un registro de ti. Lo que significa que eres útil para nosotros de una manera diferente. El archivo requiere precisión, pero también requiere un mantenimiento de la ilusión a largo plazo. Él sacó un sobre grueso y me lo entregó. Era mi pago completo, más una prima de despido ridículamente alta. Estás despedido. Pero hay un último servicio que debes prestar, dijo, poniéndose de pie. Me señaló el pequeño pasaje que conducía a la estación de control. Necesito que tomes esta unidad 77 Epsilon. Es idéntica a la Delta. Vas a salir del búnker, subir a la superficie, y vas a conducirla hasta la instalación de reemplazo en Montana. Es un viaje de 2 días. Cuando llegues, espera mi llamada. No la pierdas. Sentí un alivio inmenso. Salir de ese agujero era todo lo que quería.
Pero luego me di cuenta del terror en las implicaciones de su última orden. Si me iba, y el archivo requería que alguien hiciera el mantenimiento de la ilusión, ¿quién lo haría? ¿Y el próximo empleado?, pregunté, sintiendo un escalofrío. El supervisor sonrió de nuevo, y esta vez, la sonrisa no era profesional. Era depredadora. El archivo K-19 tiene requisitos muy específicos para el nuevo personal. Necesita a alguien que ya haya sido catalogado, alguien cuyo rastro sea conocido por la entidad. Alguien que no necesite un proceso de contratación. Alguien cuya ficha, aunque incompleta, ya esté en R9. Me di cuenta. No era una unidad de mantenimiento. Era una carrera. Una distracción. Él me estaba enviando lejos porque yo ya era un archivo. Pero, si el K-19 necesitaba que el archivo se mantuviera, ¿quién haría el trabajo físico? ¿Quién movería la caja? El supervisor se acercó y me puso una mano en el hombro. Su agarre era sorprendentemente fuerte. El trabajo aquí es eterno. Alguien debe asegurar la integridad de la base de datos. De eso se trata el archivo ciego, de reemplazar los datos corruptos. Él me guió a la salida. Antes de que cruzáramos la esclusa de aire, se detuvo y señaló hacia el interior del búnker, a la oscuridad de los pasillos. Por cierto, el archivo ciego ya encontró al reemplazo de Marcus. De hecho, ha estado en el búnker por un tiempo. Alguien que siempre ha estado con los pies en la tierra, y que nunca ha roto una regla. Excepto la de responder. Cruzamos la esclusa. Justo antes de que la puerta pesada se cerrara, me giré. Vi al supervisor parado allí, sosteniendo un objeto en sus manos. No era un carrete, ni la unidad 77 Epsilon. Era mi viejo teléfono personal, el que yo había guardado, según la regla 4. Y en la pantalla, el supervisor estaba tecleando algo. Me di cuenta de que mi nombre estaba en la base de datos R9, pero mi ubicación no estaba registrada. Mi teléfono no tenía servicio allí. Pero si el supervisor lo encendía y lo dejaba allí, el archivo K-19 sabría exactamente dónde llamar, si no estaba. Yo era el nuevo, mantenimiento de la ilusión. El supervisor no me había despedido, me había activado para que el archivo ciego tuviera algo que perseguir a través de los Estados Unidos. Salí del búnker. Mientras conducía por el camino de grava, a la luz débil del amanecer, la unidad 77 Epsilon en el asiento del pasajero, mi propio teléfono personal sonó por el altavoz Bluetooth del coche. Un número desconocido. Lo vi en la pantalla del coche, y luego, un nuevo mensaje de texto. El remitente era el supervisor. El mensaje solo contenía un código. Lo miré, y entendí el horror final. No era una advertencia. Era una transcripción de mi nueva ficha en el archivo ciego. Asterisco R9. 0 a 2359. Móvil. Evitar la catalogación de ruta. Si el sistema te detecta, no respondas. El archivo K-19 no perdona la inexactitud. Tu tiempo es limitado. El archivo ciego espera un nuevo ítem, asterisco. Síguenos para más historias.